Bueno, lo que llegamos es con la idea clara de retomar el trabajo, ya lo hicimos después de la ventana, y de optimizar nuestros aspectos básicos defensivos, ofensivos, eso tiene que ser día a día y partido a partido. Para este, obviamente, poca recuperación y poca preparación, pero eso nos exige ser muy rigurosos en nuestra identidad y en nuestro planteamiento de partido. Bueno, ha reaccionado positivamente al cambio de entrenador, al menos a nivel de resultados, con una muy buena victoria frente a Tenerife y incorporando una nueva jugadora que ya les ha dado desde el minuto uno. Lo típico en estos casos es que haya gente que quiere reivindicarse, que quiera dar su mejor versión y así lo están haciendo. Así que no podemos permitir que desarrollen su juego alegre, con alta anotación y marcar un listón defensivo, como siempre nos planteamos, alto desde el principio. Además, en nuestra cancha creo que lo estamos consiguiendo. Sí, sin duda estamos orgullosos de eso. Claro que en ataque pudimos haber mostrado mejores prestaciones, dado que los números hablan por sí solos. Conseguimos un gran número de tiros por encima del rival, pero nuestros porcentajes fueron bajos. Seguro nos salvó el nivel defensivo, la intensidad y la calidad física de rebote de las jugadoras, por supuesto. Eso no lo debemos perder y nuestra responsabilidad es mejorar en los pequeños detalles. Pero habrá días de todo tipo, días más brillantes, días menos brillantes. La clave es que el equipo esté junto, esté unido y esté fuerte para sacar adelante los partidos. El de ayer era complicado y así se mostró.